Hoy quiero llevarte de la mano a través de una historia real, una historia que no solo te inspirará, sino que te demostrará, sin lugar a dudas, que tus sueños de invertir en bienes raíces no solo son posibles, sino que están al alcance de tu mano, incluso si hoy te sientes abrumado o crees que no tienes los recursos. Esta es la historia de Marcela. Marcela tenía 39 años. Su vida era, en muchos aspectos, la vida de miles de hispanos en Estados Unidos. Vivía en Hialeah, un vecindario vibrante pero exigente. Su día a día transcurría como secretaria administrativa en una oficina local, una labor que realizaba con diligencia. Ganaba un salario justo, sí, pero lo justo apenas le alcanzaba para vivir al día. Mes tras mes, sus ingresos cubrían sus gastos básicos, pero la palabra ahorros era casi una utopía. Vivía con una constante sensación de precariedad, una preocupación latente por el futuro y sobre todo con miedo a una emergencia inesperada, miedo a perder su empleo, miedo a la incertidumbre. Su sueño más anhelado, sin embargo, era claro y persistente: tener una propiedad que le generara ingresos pasivos, que la liberara de la dependencia de un solo sueldo, que le diera esa tranquilidad que tanto anhelaba. Pero cada vez que ese sueño asomaba en su mente, la misma voz interna, la misma narrativa limitante se activaba y la detenía en seco. Yo no soy inversionista, eso no es para mí, no tengo dinero para algo así, es demasiado complicado. ¿Te suena familiar alguna de estas frases? ¿Has escuchado esa voz en tu propia cabeza? Si es así, si te identificas con la situación de Marcela, entonces esta historia no es solo para Marcela, es profundamente para ti. Presta mucha atención, porque lo que vas a escuchar podría ser el punto de inflexión que estás buscando. Marcela, como muchos de ustedes, un día se armó de valor y vino a una de mis clases gratuitas, muy similar a esta misma sesión que estás escuchando. Se sentó, escuchó cada palabra, cada concepto que compartí sobre cómo empezar a invertir en bienes raíces sin grandes capitales. Al terminar la clase, se acercó a mí con una mezcla de esperanza y resignación. Su mirada reflejaba la lucha interna que estaba librando. Con voz titubeante, pero directa, me dijo: Ignacio, todo suena muy bien, suena fantástico, pero la verdad es que yo no tengo plata, mis ahorros son prácticamente nulos. Además, ¿quién me va a prestar a mí, una secretaria sin grandes ingresos ni bienes? Su voz denotaba una genuina desesperanza, el eco de años de creer en sus propias limitaciones. Mi respuesta para Marcela fue la misma que hoy te dirijo a ti, con la misma convicción. Marcela, no necesitas dinero para empezar, necesitas saber cómo jugar el juego. El dinero es solo una pieza del tablero y muchas veces ni siquiera la más importante. Lo que realmente necesitas es el conocimiento, la estrategia y la audacia para usarla. Necesitas entender que hay un camino diferente al que la mayoría conoce. Y no me quedé solo en la teoría. Le di a Marcela 3 tareas específicas, 3 pilares fundamentales que debía construir si quería ver un cambio real en su vida. Primero, mejorar su perfil de crédito. No se trataba de tener un crédito perfecto, sino de optimizarlo, de entender cómo funciona el sistema crediticio para que jugara a su favor. Le expliqué los pasos exactos para lograrlo. Segundo, aprender a analizar propiedades de renta de manera eficiente. Le enseñé a ver una propiedad no solo como una casa, sino como un generador de ingresos, a calcular su rentabilidad, a identificar una buena inversión de una que no lo es. Esto es pura lógica y método. Tercero, usar una estrategia específica que enseño a mis alumnos, una que ha demostrado ser un verdadero game changer, la estrategia OPA. Estas siglas significan oportunidad, presentación, apalancamiento. Se trata de cómo identificar una oportunidad que otros no ven, cómo hacer una presentación irresistible a inversores o prestamistas, y cómo usar el apalancamiento financiero de forma inteligente para no usar tu propio capital. Y aquí viene la parte crucial de la historia. Marcela, a pesar de sus miedos iniciales, a pesar de sus dudas, lo hizo. Se comprometió con cada tarea, con cada paso que le indiqué. No fue fácil, tuvo sus momentos de frustración, pero su deseo de cambio era más grande que cualquier obstáculo. Bueno, para entender la magnitud de la transformación de Marcela, analicemos su proceso a través de la lente de nuestros 3 cerebros. Lo que realmente impulsó a Marcela, lo que la sacó de su zona de confort, no fue tanto un deseo de abundancia inicial, sino un profundo dolor. Marcela estaba genuinamente cansada, agotada de vivir con miedo a perder su empleo en cualquier momento. Ese miedo constante a la precariedad, a no tener un colchón de seguridad,
a depender enteramente de un sueldo, le generaba una angustia que se convirtió en su motor. Su cerebro reptiliano, ese instinto de supervivencia, finalmente gritó lo suficientemente fuerte como para que Marcela actuara. La sensación de no tener control sobre su futuro financiero, de estar a merced de las circunstancias, fue el catalizador que la obligó a buscar una solución. Para su cerebro más primitivo, la inacción ya no era una opción segura. De hecho, era la amenaza más grande. Entendió que la verdadera seguridad estaba en tomar el control, en generar sus propias fuentes de ingresos, en construir su propia defensa económica. El día que se grabó a fuego en mi memoria y en la vida de Marcela fue cuando me llamó para contarme que acababa de firmar los papeles de su primera propiedad de inversión. Recuerdo vívidamente ese momento. Era una pequeña casa dúplex, perfecta para empezar, con una unidad ya rentada. Al otro lado de la línea no pude contener la emoción. Marcela lloró, literalmente. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura liberación, de incredulidad y de una alegría incontenible. Entre sollozos, sus palabras se me quedaron grabadas para siempre. Dr. Tupac, esto me cambió la vida. Nunca jamás pensé que yo, Marcela, una secretaria, podría lograr esto. Esa emoción cruda y sincera, esa explosión de alegría y de empoderamiento fue la prueba más contundente de que la inversión no es solo una transacción financiera, es una transformación personal, es el paso de la frustración a la realización, de la duda a la certeza. Su cerebro límbico estaba desbordado de felicidad por haber conquistado un hito que antes parecía inalcanzable. Ahora, hablemos de cómo lo hizo Marcela, desde la perspectiva lógica, cómo su neocórtex aplicó el método que le proporcionamos. ¿Sabes cómo logró su sueño sin tener ahorros iniciales significativos? La clave estuvo en una estrategia inteligente y bien ejecutada. Usó financiamiento privado con respaldo de la propiedad. Marcela no fue a un banco tradicional para pedir un préstamo personal. Aprendió a identificar y acercarse a inversionistas privados o prestamistas locales que entienden el valor de la propiedad como garantía. Presentó un análisis de cash flow impecable. No fue con una idea vaga. Marcela, gracias a lo que aprendió en mi curso, llegó con un plan de negocios sólido, un análisis detallado de los flujos de caja esperados de la propiedad. Pudo demostrar con números claros cómo esa inversión sería rentable y generaría ingresos desde el primer día. Presentó una proyección lógica que daba confianza y así convenció a un prestamista local que le prestó el 100% del valor de la propiedad con la misma propiedad como garantía. Sí, escuchaste bien, sin usar un solo dólar de su propio bolsillo para la entrada. Esto es la estrategia OPA en acción, apalancamiento puro. La lógica dictaba que la propiedad misma era la garantía y la rentabilidad futura era la promesa de pago. Quiero que entiendas algo profundamente importante. Marcela no era especial en un sentido innato. No nació con contactos privilegiados. No era una genio de las finanzas ni una experta en números complicados. Su background era el de una persona común, con los mismos miedos y limitaciones que tú podrías tener hoy. Lo único que hizo diferente fue aplicar el sistema. Marcela decidió dejar de lado sus excusas, sus miedos paralizantes y confió en un método probado. Se comprometió a seguir los pasos, uno a uno, sin atajos, con disciplina y con el apoyo adecuado. Tomó acción masiva y consistente. Y Marcela no es un caso aislado. Como ella, tengo decenas de alumnos que han hecho exactamente lo mismo. Personas con diferentes edades, diferentes profesiones, diferentes puntos de partida. Todos han replicado este proceso obteniendo resultados similares o incluso superiores, porque, te lo repito con total convicción, el sistema funciona. Es un sistema probado, replicable y escalable. Cuando tienes una estructura clara, cuando recibes el apoyo constante de una comunidad que comparte tus metas, y cuando cuentas con la mentoría de alguien que ya recorrió el camino y te muestra los atajos y los errores a evitar,
lo que antes parecía imposible, inalcanzable o solo para otros, se vuelve perfectamente lógico, predecible y alcanzable para ti. La magia no está en la persona, sino en el método y en la acción. Entonces, después de escuchar la historia de Marcela, con todos sus detalles, con su lucha y su triunfo, permíteme ser directo y hacerte la pregunta más importante de todas. ¿Cuál es tu excusa hoy? ¿Que no tienes dinero? Marcela tampoco lo tenía al principio. Su historia es la prueba viviente de que el dinero no es el limitante principal. ¿Que no tienes tiempo? Marcela trabajaba 9 horas al día como secretaria, con una vida ocupada, y aún así encontró el tiempo para aprender y ejecutar. ¿Que no sabes cómo? Nadie nace sabiendo. El conocimiento se adquiere, la habilidad se desarrolla. Para eso estoy aquí. La única diferencia entre Marcela y tú no es su intelecto, ni su suerte, ni sus contactos iniciales. La única diferencia real es que ella decidió, en un momento crucial de su vida, no dejar pasar otra oportunidad. Decidió que el dolor de la inacción era mayor que el miedo a intentarlo. Decidió que su futuro valía más que sus excusas. ¿Y tú, qué vas a decidir hoy en este preciso instante? ¿Vas a seguir posponiendo tus sueños o vas a dar el primer paso hacia la transformación que anhelas? El tiempo sigue corriendo y cada día que pasa es una oportunidad perdida. Para que puedas empezar a aplicar esto inmediatamente, en el próximo audio te voy a explicar exactamente cómo Marcela evaluó esa propiedad rentable. Te mostraré el paso a paso, los números clave que miró y cómo tú puedes hacer lo mismo, incluso usando solo tu celular, desde la comodidad de tu casa. No te pierdas esta clase práctica. Nos escuchamos mañana, listos para la acción. Prepara tu mente y tu cuaderno. Soy Ignacio Tupac y te espero.